Conferencia completa de Luis Lacalle Pou, haciendo referencia al llamado de no votar el plebiscito que promueve el PIT-CNT en Uruguay sobre la reforma de jubilación social. Buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecer a los medios de prensa estos minutos y a la gente que nos va a prestar la atención. Contarles, como muchos saben, que los uruguayos tienen que tomar una decisión importante el mismo día de las elecciones nacionales, el 27 de octubre. Y todos ustedes saben que en estos años me he mantenido al margen de la política partidaria. No hemos tenido ni presencia, ni acciones, ni discursos tomando posición acerca de un partido político o la coalición. Entre otras cosas porque así lo indica la Constitución de la República. En este caso, siento más que el derecho, siento la obligación de comentar con todos ustedes y con la ciudadanía cuál es la visión y la de todos nosotros, la enorme preocupación acerca del tema que vamos a comentar. Me gustaría hacer un poquito de historia reciente. Hace más de 15 años que se dice que hay que reformar el sistema jubilatorio porque de alguna manera se iba convirtiendo o iba rumbo a ser insostenible. De más está decir, todos ustedes saben que pasó el tiempo y los gobiernos no actuaron. Se hablaba de la urgencia, pero no se actuaba. Más acá en el tiempo, cuando nos tocó asumir como gobierno a la coalición, proyectamos durante mucho tiempo, aún antes de asumir, la ley de urgente consideración. ¿Se acuerdan de la LUC? Los periodistas seguramente se acuerdan de todos los daños y horrores que iba a generar. Bueno, la LUC está vigente hace muchos años y no solo no ha causado daños, sino que ha tenido muchos beneficios. Una de las cosas que la LUC traía era la creación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Una comisión que Rodolfo Saldain le tocó presidir, le tocó conducir, que había muchísima gente de distintas ideologías que sabía muchísimo sobre este tema y sobre temas afines. Esa comisión tuvo 50 reuniones o más y recibió más de 80 delegaciones. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este tema? Porque no sé si ustedes han visto ahora que está de moda decir tiene que haber un amplio diálogo social. Me atrevo a decir, y el otro día repasábamos un poco con el equipo, que no ha habido un diálogo social más abierto, más profundo que el que generó la LUC, donde más de 80 delegaciones tuvieron la posibilidad de dar su opinión al respecto. Una vez terminado este diagnóstico, se escribió un anteproyecto. Por supuesto que ese anteproyecto primero fue discutido y conversado con la coalición de gobierno, pero no nos lo quedamos y lo aguantamos antes de entrar al Parlamento. Capaz que también algunos de ustedes se acuerdan que fuimos a la sede del Frente Amplio, fuimos con Rodolfo, nos recibió el presidente Fernando Pereira, le entregamos el anteproyecto para que lo tuviera con tiempo para hacer aportes. Historia larga, corta, va al Parlamento, negociaciones y se aprueba una nueva reforma de la seguridad social. ¿Qué se logró? Y bueno, como toda la vida y en la política, que es el arte de lo posible, se logró un sistema que es justo, que es sostenible, que tiene algunas cosas para nosotros importantes, que son algunos esquemas de protección mínima que antes no se tenían o se tenían en menor medida. Aquello que tanto tiempo se dijo, que tenían que converger los sistemas, que no podía haber distintos sistemas jubilatorios en el país, una adicional a la pensión no contributiva, que eso ayuda a muchísima gente, la posibilidad de jubilarse y trabajar. Este tema a mí particularmente me interesaba porque desde el año 2010, a instancias de algún otro diputado, y después otros diputados posteriormente lo presentaron, hoy en Uruguay, a partir de la reforma, ya hay más de 3.000 uruguayos que están jubilados
y antes tenían que trabajar en negro y ahora lo están haciendo formalmente. Se establece un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, hay cómputos especiales para padres con hijos con discapacidad severa y hay tantas otras cosas que de alguna manera hacen que esta reforma, que este sistema sea con una profunda justicia social. Por supuesto que es perfectible. De hecho, entró una reforma al Parlamento y fue sufriendo alguna modificación y salió otra. Algunas cosas mejoraron, otras no, pero de nuevo es la que el gobierno y la coalición pudieron impulsar. Llegamos al día de hoy, se juntan firmas, organizaciones sociales, ciudadanos, y lo que se propone para nosotros es muy peligroso y además es dañino. Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. A la mediana o a la larga, con la proyección que ya te tenía antes de la reforma, con la corrección que se hace, esto queda muy por encima de cómo venía. Con lo cual, y esto no pretende ser un trabalenguas, si se decía antes de la reforma que el sistema era sostenible, si se aprueba este plebiscito, crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir alguna cosa que quiero comentar. En algún momento, para bancar este sistema, si es que se pretende continuar, iba a haber que poner impuestos. Va a haber que poner impuestos o va a haber que recortar prestaciones o presupuestos en actividades sensibles. Yo me atrevo a decir, y creo no equivocarme, porque lo consulté, que va a haber que aumentar impuestos y además va a haber que recortar prestaciones importantes en el Estado. Después hay consecuencias directas sobre los ahorros personales. Lo que está escrito literalmente en el plebiscito que se propone genera una confiscación de los recursos de las personas que están allí visibles en la SAFAP. Se decía el otro día que hay algunas encuestas que recogen que los menos informados sobre esta situación son las generaciones más jóvenes. Yo, si alguno está viendo, le digo que son los más perjudicados. Porque si hay algo que esto de alguna manera compromete, es el sistema futuro. No compromete las jubilaciones de los de hoy, de los que hoy están jubilados. Compromete la de nuestros hijos y nuestros nietos. Claramente, como la proyección de hacerlos menos sostenibles más adelante, esto compromete la jubilación de los jóvenes o por lo menos que puedan tener una jubilación mayor. Y eso hay que decirlo claramente. Entiendo capaz que un joven que recién empieza su tarea, su vida laboral o estar lejos de jubilarse, esto no lo tenga en el radar. Pero son esas decisiones importantes que uno está llamado a tener porque algunos eligieron que los uruguayos así lo tenían que hacer. No quiero profundizar en algo que quizás sea más propio de Azucena, o que es los efectos sobre la confianza país. A veces, cuando hablamos de la confianza país, parece un intangible. ¿Qué es la confianza país? Que alguien me la muestre, no se ve. Bueno, termina siendo algo tangible, tocable. Cuando se habla del grado de inversor, del riesgo de país, sí, nadie come, desayuna o vive del riesgo de país o del grado de inversor. Ahora, eso genera intereses más caros cuando uno tiene que tomar un préstamo internacional, eso genera menor llegada de inversiones, y eso, si uno sigue el hilo, puede generar el desestímulo de inversiones que generan fuentes de trabajo. Y esto no es asustar, esto es real. Uruguay hoy tiene el riesgo de país más bajo de la historia. Y eso, de alguna manera, que ha generado inversión extranjera directa, que se reinvierta el producido de esa inversión, y eso genera fuentes laborales. No en vano se generaron más de 76.000 y pico de trabajos durante este periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque hay confianza. Y esto es un flechazo directo al corazón de la confianza. La vida a veces nos pone una cruz de camino.
Nosotros no la elegimos, no nos hubiera gustado transitar por esta discusión. Alcanzaba con que los uruguayos decidan quién va a ser su próximo gobierno y de qué signo. Pero bueno, hay que asumir la responsabilidad. Y de alguna manera, salvando la distancia, porque muchos de los que están hoy aquí, y obviamente muchos de los que nos están viendo, se acuerdan de los momentos difíciles. Pero a mí me trae a la mente esa decisión que fue cuarentena obligatoria sí, cuarentena obligatoria no. Y me acuerdo cuando se nos pedía la cuarentena obligatoria, cuando había opiniones aparentemente fundadas que así lo decían, y el gobierno tomó una decisión. Por suerte tomó una decisión, que es no acceder a esos pedidos. Y esta es una cruz de camino que no habla de una enfermedad, que no habla de una pandemia, pero sí habla de una situación económica que pone en riesgo el futuro previsional y tantas otras cosas de nuestro país. Entonces, hay que asumirlo. O sea, si es así, hay que asumirlo. Para mí es fundamental asumirlo. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito. Porque no es momento ni de dudas ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, si sabe que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema, hay que jugársela. Hay que jugársela, no queda otra. Para algo pedimos ser dirigentes políticos y para algo pedimos gobernar el país o estar en un lugar de decisión. Y por eso, básicamente, lo que venimos a hacer hoy es aquello que hemos dicho más de una vez y lo hemos demostrado, es hacernos cargo. Creo que en este caso, todos deberían de hacerse cargo de una decisión tan compleja. Agradecerle estos minutos y, por supuesto, como siempre, quedamos abiertos a preguntas. Gracias. Solicitamos a nuestros colegas que se identifiquen con nombre y medio el cual representan. Gracias. Mateo Bornaschelli, de La Diaria. Presidente, en caso de aprobarse el plebiscito, ¿qué medidas podría llegar a tomar el gobierno en el corto plazo? Es decir, en esos meses que quedan entre principios de noviembre y fines de febrero. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con el próximo ajuste del salario mínimo nacional? ¿Se podría ajustar por encima de la inflación? ¿Y qué va a pasar con el IVA? Gracias. ¿Qué va a pasar con él? Con el IVA. Gracias por la pregunta, porque aparte es un ejercicio que venimos haciendo. 28 de octubre, vamos a hacer un escenario que esperemos que no se dé, pero vamos a tratar de imaginar lo contrario. Dependerá del resultado, seguramente hablemos con los otros partidos políticos, nos vamos a juntar con el equipo, hacer una proyección, no aumenta el IVA el otro día, no aumenta los impuestos al otro día, sí, reitero lo que dije hace unos minutos, la trayectoria es aumentar impuestos y recortar prestaciones, no le quepa la menor duda. Decir que lo vamos a hacer la primera semana, segunda semana, no es cierto. De hecho, hay algunos recursos que son finitos, que se pueden llegar a recibir, pero insisto, son finitos, se van a extinguir. Pero hay que actuar con responsabilidad. Y hay que ser claros en ese momento cuál va a ser la trayectoria. A mí me van a quedar mucho menos días. Va a estar mitad elegido el gobierno que viene. Pero claramente, si se aprueba, nosotros el lunes vamos a decir lo que sostenemos, lo que pensamos y qué es lo que deberá ser el próximo gobierno. Sobre el salario mínimo, acuérdense que yo le dije que me podían corregir si le erraba, así que no creo que tenga una afectación, o mejor dicho, no debería tener una afectación a cortísimo plazo. Ahora, al decir de la reforma que equipara la jubilación mínima, el salario mínimo, y ahí también hay otro tema que no me quiero meter, que es el líquido, el mínimo líquido y el otro, y el nominal, pero no me quiero meter en eso, lo que va a hacer eso, si alguno tiene responsabilidad económica, es presionar la fijación del salario mínimo a la baja. O sea, contrariamente a lo que se sostiene, que es que van a aumentar las jubilaciones porque va el salario mínimo,
lo que va a hacer es presionar el salario mínimo a la baja. Y eso también, como todo lo que estoy diciendo, me hago responsable y lo pueden en algún momento abundar o profundizar quienes me acompañan. Sí, ¿no? Presidente, Maximiliano Borges de Subrayado, Canal 10. La consulta es, de ahora en más, ¿cómo sigue la postura del gobierno ante este plebiscito? ¿Termina con esta conferencia sus argumentos o de aquí a fin de mes va a haber una estrategia que involucre a los candidatos de la coalición para seguir haciendo campaña contra el plebiscito y usted va a participar de esa campaña en la medida que la Constitución se lo permita? Sobre los candidatos de la coalición, obviamente que hablé con ellos, conversé con ellos, pero pregúntenle a ellos qué es lo que van a hacer. Formalmente esta es mi participación, entre otras cosas porque dentro de 10 días el sobreestímulo de publicidad y de información que van a tener los ciudadanos va a ser muchísimo. Entonces, ¿qué preferimos? A pocos días de iniciada la publicidad electoral, esto que obviamente no es publicidad electoral, darle esta información a los ciudadanos. Seguramente el equipo que está acá y algún otro, si es invitado a un programa de radio, un programa de televisión para profundizar sobre los números, están dispuestos a hacerlo. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para aclarar, para no marear y para dar información y para hacer proyecciones de lo que nosotros entendemos que va a suceder. Y creo que es una muy buena cosa que quizá alguno pueda decir que esto no va a pasar. Y que diga por qué no va a pasar. Porque ahí sí tendríamos realmente argumentaciones que no son simples aspiraciones, sino que son realidades o posibles realidades que vamos a vivir. Yo voy a andar de recorrida, ando por todo el país, así que si alguno me pone el micrófono y me pregunta sobre esto, a riesgo de aburrirlos, capaz que le conteste lo mismo. El otro día usé el ejemplo de la ortiga. Ahora estábamos conversando y sobre la necesidad de que hay que jugársela y que hay que hacerse cargo y que hay que decir que no hay que votar. Es como venís rumbo al Titanic, ves el hielo y decís, está el hielo, pero nos vamos a hundir de a poco. No. Si está el iceberg, cambia el rumbo. Porque si sos capitán y vas al iceberg y tenés ese rumbo y decís, póngase curita, eso no sirve. Hay que cambiar el rumbo. Y por eso hay que jugársela. Buenas noches, Joaquín Silva, El País. Quería preguntarle, presidente, si había tenido oportunidad de conversar de este tema con el candidato del Frente Amplio, que se manifestó en contra, si de repente le pidió mayor compromiso en esa postura, y a qué atribuye el apoyo que de alguna manera está en el electorado, según las encuestas, depende del número, pero entre el 30 o el 51%, como una encuesta que salió hoy, y si de repente piensa que capaz que es un mensaje en contra de la reforma que aprobó este gobierno o que no llega de repente a entender la ciudadanía dónde estarían los beneficios. Gracias. Gracias, Joaquín. Ninguna reforma simpática. O sea, sobre la seguridad social, se acordarán la discusión sobre el costo político. Que no había que llevar adelante esta reforma porque se pagaba un costo político. Yo sostuve siempre que el costo político lo pagaba el que no tenía coraje de hacerlo. Porque si dijiste que era necesario, si dijiste que era insostenible, hay que tener coraje de hacerla. Y esa fue la discusión que tuvimos internamente en la coalición y por suerte toda la coalición así lo entendió. No me corresponde darle, no sé si, sugerencia, consejo al candidato de la oposición. Asesores tienen la materia. Algún asesor dice que no es el fin del mundo. Para nosotros está totalmente equivocado. Debe ser el principio del fin de muchas cosas. Y además, ¿qué necesidad de arrimarte del precipicio y poner la patita a ver si te caes? No hay necesidad. Darse vuelta y caminar para el otro lado. Tercero, no soy analista, pero el humor social obedece al humor social y a mí me corresponde interpretarlo y no criticarlo o adjudicarle algunas otras cosas. Si es a favor o si es en contra, no sé. Sí leí, que tampoco es la verdad absoluta las encuestas, leí que a medida que se tenía más conocimiento sobre este tema, más se manifestaba la gente en contra. Pero nada, no es algo, no es ciencia, es simplemente que es lo que dicen.
Santiago Sorovilla del diario El Observador. Usted hablaba sobre las medidas que el gobierno podría tomar. Los promotores de la reforma, del plebiscito mejor dicho, plantean también que hay posibilidad de revisar exoneraciones fiscales tanto a la renta empresarial como al patrimonio. Hablan de que esas cifras son 2.000 millones de dólares para sacar de ahí y utilizarlos en el plebiscito. ¿El gobierno está considerando esa opción? Y en caso de que no la considere, ¿por qué? Gracias. No, en principio no estamos considerando ninguna medida a corto plazo. De nuevo, estamos en un proceso electoral casi empezando una transición. Decir que se puede echar mano a eso no deja de ser cierto por una vez, 2 veces. Ahora, la confianza que hablábamos hoy, la inversión que hablábamos hoy, va a hacer que eso se convierta cada vez en menos, que se extinga. No es sostenible decir eso. Además que podríamos entrar en otra discusión, que es si eso al fin y al cabo, salvo los impuestos al patrimonio, si al fin y al cabo no genera menos inversión y menos trabajo. Ustedes, al igual que yo, han escuchado gente de las cámaras que dan trabajo, la construcción que da mucho trabajo. Dice, de implementarse este plebiscito va a haber menos recursos, menos fondos, en este caso de la SAFAP, para generar obra pública. ¿Y qué genera eso? Genera fuente de trabajo. 56.000, 57.000 personas cobrando jornales. ¿Y si ese dinero no está? Le voy a dar una noticia. ¿Saben quiénes usaron más que nadie las intendencias de los fondos de la SAFAP? La Intendencia de Canelones y la Intendencia de Montevideo. Fueron quienes más usaron en el sector público el apalancamiento de la SAFAP. Pregúntenles a ellos si les falta esa plata, ¿qué hacen? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bruno Barreto, Telenoche, Canal 4. Presidente, tal vez esta pregunta es más para la ministra de Economía, aunque usted tiene su posición también me gustaría conocerla, porque los mercados cambiarios cerraron las últimas horas con el dólar por los 43 pesos. Algunos analistas hablan de que, si bien es un impacto mínimo, esta suba al alza, esta suba del dólar, señalan que se están refugiando más en el dólar por la preocupación de que pueda salir el plebiscito. Primero consultarles si esto de alguna manera se lo atribuyen a esto, esta suba del dólar, y en segunda ocasión también preguntarles qué pasa también a corto y mediano plazo con la inflación, que es otro tercer capítulo que a los uruguayos tanto les preocupa y este gobierno tiene como buque insignia tener el IPC en el rango meta. Gracias. Voy a arrancar yo y te paso la pelota. Hace 1 o 2 días había una proyección de analistas sobre lo que iba a pasar en la inflación, el crecimiento en nuestro país. A mí siempre me generó mucha curiosidad que se dice que va a pasar tanta cosa y después siempre se recalcula, tipo el GPS. Nosotros no hacemos proyecciones, nosotros tratamos de hacer políticas públicas, generar confianza, tener una trayectoria, tener una regla fiscal, lo que ustedes saben. O sea, las proyecciones generan del sector privado una opinión, del sector público una incidencia y una consecuencia. O sea, tratamos de no hacerla. Se notó un salto en el dólar la semana pasada, seguramente haya sido un ruido, o sin seguramente un ruido por este tema del plebiscito. Por suerte, después de ese salto quedó ahí. Yo creo que eso ha generado que los agentes económicos nacionales e internacionales empiecen a leer opiniones al respecto, empiecen a ver qué piensa el sistema político, empiecen a ver las encuestas, y eso de alguna manera puede moderar esa situación. No hay una situación de nerviosismo ni en el Ministerio de Economía, ni en el Banco Central, ante la fuga de inversiones, y seríamos injustos si se dice eso, porque aparte es fácilmente comprobable. Este gobierno ha puesto la inflación en el rango meta por primera vez en muchísimos años. Y además que se achicó la banda del rango meta. No solo la achicamos, sino que la inflación está ahí. Yo ya le he reconocido a Diego Labat como presidente del Banco Central y a todo un equipo profesional de los servicios que trabajaron fuertemente en eso, alineados con las políticas fiscal y económica del gobierno. Así que a priori esas 2 cosas les doy la tranquilidad que no deberían de tener una alteración. Ahora, se aprueba el plebiscito, empieza el próximo gobierno, tendrán acá sentados a los responsables para ver de alguna manera cómo van a mitigar esos efectos y sobre todo, y quédense con esto,
cómo van a recuperar la confianza. Perdón, dale vos. Bueno, entonces como quieras. Muy buenas noches para todos. No mucho que agregar a los comentarios del presidente. Con respecto a lo que se vio hace algunas semanas, hace algunos días, concretamente suba del dólar, baja del precio de algunos de nuestros títulos, de nuestros bonos, y por lo tanto aumento de la tasa de interés y por lo tanto pérdida del valor del ahorro que tienen las personas en los fondos de pensión. Sí, nosotros tenemos indicios, como dijo el presidente, que esto obedece a la incertidumbre, a la falta de confianza que vendría de aprobarse ese plebiscito. Tenemos indicios porque tenemos datos, son datos que como gobierno accedemos a ellos, y tenemos conversaciones con calificadoras de riesgo, con inversores que transmiten su preocupación, como dice el presidente, de lo que sería el día después. Entonces, esperamos que con la información que se brinda, que hemos brindado desde el primer momento, porque esto no es nuevo, desde el inicio que se ha sido claro con las consecuencias de aprobarse, de prosperar el plebiscito. Entonces esperamos que con la información que se tenga, los uruguayos cuando voten, y en particular los más jóvenes, como decía el presidente, que es quienes realmente van a pagar la factura de esto, sepan las consecuencias. Y ahí creo que está la obligación y la responsabilidad nuestra de informar sobre las consecuencias que esto tendría sobre todos los uruguayos. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Tengo una pregunta para la ministra Arbeleche. Ministra, quiero preguntarle si el Ministerio de Economía y el Banco Central están trabajando un plan de contingencia para el lunes 28 de octubre por si la aprobación del plebiscito genera volatilidad en los mercados financieros. Gracias. El presidente fue claro con la respuesta. Todo el equipo de gobierno está siempre preparado para tomar los pasos que correspondan, y si se llegara al resultado que no deseamos, que es que prospere el plebiscito, vamos a responder inmediatamente con la responsabilidad que nos ha caracterizado siempre. La misma responsabilidad que hoy nos lleva a informar una vez más, porque son temas áridos, porque entendemos que no es bueno, que es negativo para todos los uruguayos, especialmente los más jóvenes, que prospere el plebiscito. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Alfredo García, Voces. La campaña por el sí es muy compradora, ¿no? ¿Muy, perdón? Muy compradora, muy tentadora, ¿no? Trabajar menos, cobrar más. Hay mucha desinformación, se sabe que los más desinformados son los que se tientan por esta campaña. Y pensando en que más del 90% del sistema político uruguayo está en contra de este plebiscito y que gran parte de la sociedad civil también está, ¿no sería conveniente que el gobierno utilice las campañas de bien público para explicar por qué no hay que votar este plebiscito? Gracias, Alfredo. Lo pensamos en hacer. En realidad, ya no lo que pensamos, sino lo que esperamos, como tú bien decías, si es que realmente hay un 90% de la dirigencia política, algunos se han manifestado ya, está en contra o entiende que es negativa este plebiscito por las razones que exponíamos, deberían de darse vuelta y llamar a la opinión pública y decirle que no voten, que no es lo mismo. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué decía yo que acá todos nos tenemos que hacer cargo? Porque hay que jugársela, y jugársela es a veces quedar bien con algunos y no con otros. Pero las decisiones de gobierno son eso. No podés ser de Nacional y de Peñarol al mismo tiempo. Tenés que decir, de Boston River también. Tenés que decir. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, que se la jueguen, porque después los resultados no es solo para el que va a gobernar, es para toda la sociedad. Y por eso creemos, y esto es parte de la conferencia, estimular a que se hagan cargo, a que todos nos hagamos cargo. Lo primero nosotros, porque después de 15 años o más de algo que era urgente, lo hicimos, que no nos importó si había que pagar el costo político y que ahora defendemos la reforma y llamamos a votar